Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé, lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, de la jardinería y el paisajismo, para ayudarte a que tengas tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy tiene que ver con el artículo que justo publiqué esta semana en LinkedIn sobre la selección de plantas cuando se está diseñando un jardín en una residencia de adultos mayores. Así que hablaremos de algunas plantas, algunas características en cuanto a toxicidad, por ejemplo, y también un que otro tip de paisajismo. Así que si te interesa, quédate que el tema lo desarrollo después de recordarte nuestro gran patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 para toda España, y de esa forma entonces podés tener en esta primavera tu jardín bello, decorado y sano. Así es que ve a la página de mi amigo Fernando, PersonalGardenShopper.es. Y ahora sí entonces, comenzamos con el tema de hoy. Los jardines en las residencias para adultos mayores no son meros espacios estéticos, son entornos que habitualmente tienen usos terapéuticos que impactan directamente en el bienestar físico, en el bienestar cognitivo y emocional de los residentes. En este contexto, entonces, la seguridad es primordial, y un aspecto crítico de la seguridad es esa cuidadosa selección de plantas para evitar aquellas que puedan llegar a presentar algún riesgo tanto por toxicidad o por las características físicas como pueden ser, por ejemplo, las espinas. Y esto es especialmente relevante cuando estamos con adultos mayores que pueden tener a lo mejor una movilidad reducida, pueden tener problemas de visión o un deterioro cognitivo como podría ser demencia o el Alzheimer. Para lo cual entonces, y aquí hago referencia a un mentor que tuve en mi adolescencia, al ingeniero Fidel Roy, es importante conocer las plantas con un potencial tóxico. Muchas de las plantas que utilizamos como ornamentales tienen sustancias que pueden ser tóxicas si se ingieren, algunas pueden causar irritación por el simple contacto, y este nivel de toxicidad puede variar enormemente desde leves molestias gastrointestinales, como si uno comiese por ejemplo una fruta verde, o dérmicas hasta efectos neurológicos o cardíacos severos, e incluso en casos de intoxicaciones muy severas con desenlaces tristes. Entonces, podemos decir que en función de la toxicidad y de que se encuentran en jardines que son utilizados por adultos mayores, tenemos riesgos como por ejemplo una ingestión accidental. Entonces, personas con demencia o confusión pueden llevarse hojas, bayas o flores a la boca. También pueden haber problemas de visión o de identificación. Aquí la dificultad está en distinguir plantas seguras de las peligrosas. También, en algunos casos, pueden haber algunas toxinas vegetales que interactúen con los fármacos que toman los residentes. También podemos hablar de una mayor vulnerabilidad debido a la fragilidad general que puede hacer que los efectos de una toxina sean más severos en ellos. También podemos hablar que las reacciones dérmicas, debido a esa piel envejecida, suele ser más sensible al contacto de la savia o del látex de algunas plantas y sus componentes irritantes. Con respecto a las plantas que deberíamos de evitar colocar en un jardín de esta naturaleza o que debemos manejar con mucha precaución, tenemos en primer lugar a la adelfa, Nerium oleander, altamente tóxica en todas sus partes, en donde la ingestión puede llegar a ser incluso fatal. Otra planta también conocida por su toxicidad es el ricino, Ricinus communis, en donde sus semillas contienen ricina, una toxina muy pero muy potente. Otra planta, esta tiene flores muy bonitas, pero también tiene glucósidos cardíacos, es la Digitalis purpurea, que se emplea en medicina pero es tóxica si se ingiere incorrectamente. La siguiente planta que tengo en este listado es el lirio de los valles, Convallaria majalis, similar a la Digitalis en sus efectos tóxicos cardíacos. Una planta que posiblemente te sorprenda es la hortensia. Contiene compuestos cianogénicos, especialmente en hojas y en brotes,
y es tóxica, por supuesto, si se ingiere, pero en gran cantidad. Por otro lado, las azaleas y los rododendros contienen también toxinas que afectan al sistema nervioso y al cardiovascular. El tejo, Taxus baccata, es tóxico en todas sus partes excepto el arilo rojo de la semilla. Dos plantas más que posiblemente conozcas son la Dieffenbachia y el filodendro. Populares entre las plantas de interior, a veces también de exterior, contienen cristales de oxalato de calcio que pueden llegar a causar una irritación severa en la boca y en la garganta si se mastican o ingieren. Luego tenemos el floripondio o trompeta de ángel, la Brugmansia especie, que contiene alcaloides tropánicos altamente tóxicos con efectos alucinógenos y peligrosos. Pero bien, esto no es una lista que pretende ser exhaustiva. Hay muchísimas más plantas que utilizamos de forma ornamental que tienen también un riesgo tóxico que en algunos casos se traduce en dermatitis, por ejemplo con las euforbias que tienen un látex que genera una especie de ronchas y urticaria. Pero los riesgos en un jardín para adultos mayores no se queda allí. También tenemos que tener en cuenta aquellas plantas con espinas o con estructuras punzantes, como pueden ser aguijones o bordes afilados de las hojas, que también representan un riesgo, en este caso físico, como por ejemplo cortes y pinchazos que pueden causar heridas, especialmente si la piel es frágil, infecciones en donde las heridas pueden llegar a infectarse fácilmente. También, si se hacen algún tipo de actividades de jardinería, representan una dificultad en el manejo y a veces en el movimiento cercano a ellas. Y hay riesgo también para personas con problemas de coagulación. Un simple pinchazo puede llegar a transformarse en algo problemático. Y esto aquí yo me recuerdo a mi padre que tenía diabetes y la cicatrización y la coagulación es muy compleja en personas con esta dolencia. Entonces, pensando en esta categoría de plantas que debemos de usar con cautela o evitarlas si es posible, tenemos a las rosas que si se emplean hay que elegir variedades con menos espinas y ubicarlas lejos de los caminos principales y además mantenerlas bien podadas. Hay que tratar de no colocar cactus y suculentas espinosas. Generalmente están desaconsejadas en áreas de fácil acceso. Los agaves y las yucas, con sus puntas afiladas y a veces bordes aserrados, también son peligrosos. Los berberis, agracetos y piracanta, espino de fuego, son muy espinosas y a menudo se utilizan como setos defensivos, pero son inadecuados cerca de las zonas de paso y de descanso. También tenemos que evitar otro tipo de plantas que son las palmeras, aquellas que tienen espinas, muy peligrosas ya sea en el tronco o en el pecíolo de las hojas. Y en la introducción te había comentado que íbamos a ver algunos tips de paisajismo seguro y comenzamos por la zonificación. Si se incluye entonces alguna de estas plantas con riesgo moderado, por ejemplo las rosas, hay que ubicarlas en zonas menos accesibles, lejos de los caminos principales o de las áreas de descanso, quizás en parterres elevados o detrás de algún tipo de barrera baja. En relación a los caminos, tienen que ser claros, tienen que ser seguros, senderos anchos con un mínimo de 1,50 m para facilitar el paso de sillas de ruedas, de andadores. Las superficies tienen que ser lisas, antideslizantes, sin obstáculos y con los bordes bien definidos. En cuanto al diseño, tenemos que elegir caminos circulares o en bucle porque van a beneficiar a las personas que tienen tendencia a deambular. Con respecto a las áreas de descanso, hay que elegir bancos cómodos, accesibles, ubicados algunos en zonas de sol, otros en zonas de sombra, que inviten a la contemplación y a la interacción social. Y por supuesto deben estar alejados de las plantas espinosas o irritantes. En cuanto a la visibilidad y a la orientación, el diseño tiene que ser abierto, tiene que evitar rincones ocultos y facilitar la orientación. Aquí es conveniente muchas veces utilizar puntos focales, es decir, algún tipo de escultura,
fuentes de agua, algún árbol distintivo, por supuesto no tóxico, que sirvan de referencia. Y cuando se van a hacer actividades como la jardinería terapéutica, debemos incluir parterres elevados o mesas de cultivo accesibles para que los residentes que puedan y desean participar en estas tareas de jardinería sencillas con plantas seguras, lo hagan. Por ejemplo, con hierbas aromáticas, con flores anuales que podrían llegar a ser comestibles. Y el último consejo de paisajismo tiene que ver con el establecimiento de los límites. Tienen que ser seguros, tienen que ser claros y tienen que prevenir salidas accidentales sin generar esa sensación de encierro. Lo podemos lograr a través de setos con plantas seguras y densas. Y así entonces tendremos jardines que puedan utilizar sin ningún tipo de riesgo los adultos mayores de una residencia o su jardín particular. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que el tema te haya gustado. Como te lo digo siempre, comparte el episodio, déjame el me gusta, realízame alguna consulta a través de la plataforma de podcasting que me escuchas y te invito, si estos temas te interesan, a profundizar en otras áreas con mi otro podcast, el de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.